Del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: «¿Quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a un santo de los primeros siglos, que es San Irineo, obispo y mártir. Él fue discípulo de San Policarpo, fue obispo de Lyon y trató de difundir fielmente el Evangelio en la región de Galia. También tuvo mucha defensa en contra de los herejes y defendía bastante la fe sin miedo. Y vemos cómo son breves las historias que se tiene de San Irineo, pero tiene mucha devoción en esa región de Francia. Y es importante saber esto, queridos hermanos, porque nosotros vemos cómo en la historia han salido estos hombres, estas mujeres, que con su sencillez, con su conocimiento de Dios, con su experiencia de Dios, han sabido defender bastante la fe. Nosotros, si vemos las estadísticas últimamente, vemos cómo muchos cristianos católicos están abandonando la iglesia y se están reuniendo en otras denominaciones de religiones cristianas, que muchas veces son, incluso más que ser religiones cristianas, son religiones anticatólicas, ¿verdad? Y a veces culpan a la iglesia de ser retrógrada, culpan a la iglesia de no saber cuidar a sus ovejas, culpan a la iglesia de muchas cosas, pero al final es porque nosotros no queremos profundizar también en esa experiencia de Dios. Y esto es lo que nos enseñan los mártires. Los mártires nos enseñan a tener esa profunda experiencia de Dios, porque vemos que San Irineo, en su sencillez, en su humildad, en su conocimiento y en su experiencia de Dios y en su valentía, cómo él fue capaz siempre de mantener firme esa fe que al final lo condujo hasta el martirio. Y esto es algo que nosotros vemos también reflejado en el Evangelio. En el Evangelio vemos a Jesucristo subido en la barca, dormido, y vemos a los discípulos que saben que Él es el Mesías, porque han visto los milagros, han escuchado la predicación, y cuando sobreviene pues esta tormenta, estas olas que empiezan a sacudir la barca y amenazar a que se vaya a hundir, le preguntan, le dicen al Señor: «Señor, sálvanos, que estamos muriendo». En otra versión del Evangelio le hacen hasta como un reproche: «¿Que acaso no te importa que vayamos a morir?». Y ahí es donde el Señor responde: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». ¿No? Si saben que yo soy el Mesías, si han visto los milagros, si han escuchado la predicación, ¿por qué tienen miedo? Eso es algo que nos sucede muchas veces a nosotros, queridos hermanos. O dudamos del Señor, o tenemos miedo frente a algunas circunstancias, y al final sentimos que no nos basta la fe para salir adelante de eso. Pero eso es porque no vivimos esa experiencia de Dios. Cuando nosotros realmente vivimos una experiencia real, fuerte, concreta con el Señor, no hay problema, no hay circunstancia, no hay persona que nos pueda separar del amor de Dios, como dice San Pablo. No hay circunstancia que nos pueda separar del amor de Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.